Estamos hablando, hermanos, de algunas virtudes. La semana pasada, hermanos, hablamos acerca de hablar con la verdad y de no tratar de hablar con mentira, hermanos. ¿Por qué no es correcto, hermanos, hablar con mentira? Obviamente, hermanos, porque la mentira acarrea muchas consecuencias para nuestro mal, hermanos, y no para nuestro bien. Entonces también como cristianos, hermanos, debemos de aprender a desarrollar ciertas virtudes que como cristianos nos van a hacer mejores personas, mejores creyentes, mejores trabajadores, mejores personas en nuestra sociedad, familiares, etcétera y etcétera. También, hermanos, es necesario recordarles a ustedes que lo que nosotros aquí, hermanos, impartimos desde este púlpito no es con la finalidad de atacar al creyente, sino al contrario, hermanos, es exhortarnos unos a otros por medio de la palabra de Dios, ser edificados, hermanos, y poder cambiar nuestra manera de vivir. Yo no sé si en esta semana usted enfrentó y confrontó una situación en la cual usted tuvo que hablar con la verdad o tuvo que tratar de ser librado de un acto de mentira. Entonces ahí, por favor, yo le suplico algo. Vamos a tratar, hermanos, de tener un buen espíritu, hermanos, un espíritu dispuesto para así solamente poder salir adelante con la ayuda de Dios. No se me distraigan, vamos entonces a empezar, hermanos. El tema de esta predicación, hermanos, es un prejuicio. ¿Qué es el prejuicio, hermanos? El prejuicio, hermanos, por definición, hablando acerca en el diccionario, hermanos, dice aquí que es juicio u opinión sobre algo antes de tener un verdadero conocimiento de ello. Vuelvo a repetirle, hermano, ¿qué es un juicio o qué es un prejuicio, hermanos? Más bien, ¿qué es un prejuicio? Dice aquí, en base al diccionario, dice que es un juicio o una opinión sobre algo antes de tener verdadero conocimiento de ello. Por ejemplo, pudiéramos decir de un individuo, una persona que siente que lo persiguen. Él pudiera estar sufriendo de delirio, de persecución, y él pudiera decir, bueno, es que toda la gente me está persiguiendo, toda la gente me está poniendo su mirada en mí, toda la gente quiere hacerme algo, y estar ahí enfocados, hermanos. Esa persona está generando un prejuicio, está formando una opinión antes, dice aquí, de tener un conocimiento en ello. También, hermanos, dice que un prejuicio es una actitud, hermanos, discriminatoria hacia personas de otra clase social o de otro origen racial. Yo les voy a comentar, yo en la facultad, cuando fui estudiante, hermanos, yo tenía una compañera que era racista, hermanos, formaba prejuicios y me decía, mira, esa gente es blanca, ¿verdad? ¿Has visto la gente que es blanca? Le digo, sí, ¿cómo no? Pues tratamos con estas personas. Inclusive estamos en un consultorio y tenemos que tratar con gente de tez blanca, de piel de color blanco. Decía, sí, pero es que esas personas que tienen su piel de color blanca huelen mal. Es más, desprenden un olor, un aroma diferente a otra persona que es de color morena o de raza negra. Así me decía, ¿verdad? Ella no le gustaba la gente de color blanca. Tenía un prejuicio racial. O bien hay gente, ¿verdad?, que por ver a gente pobre dice, es pobre, es ignorante, lo que yo les decía hace un momento. La gente del mundo, hermanos, la gente sin Cristo, cuando nos ven a nosotros, hermanos, forman un prejuicio, forman un fundamento, sin tener fundamento realmente, una opinión de lo que sería la realidad. Usted y a mí nos ven caminar tal vez con una Biblia, nos ven venir vestidos de una manera diferente, caminar por las calles de una manera diferente. Ya la gente formula un prejuicio y dicen, mira, es gente ignorante, ¿verdad? O ahí van, ¿verdad? Ahí van los cristianos, los cristianitos, porque tienen un concepto totalmente diferente al que es la realidad. Un prejuicio, hermanos. Entonces, hablando acerca de ello, hermanos, vamos a entender algo, hermanos. Nosotros, como hijos de Dios,
y digo debemos porque también aquí un servidor se incluye, debemos de tratar, hermanos, de aprender a ser personas que para poder dar una opinión debemos de tener una realidad, una verdad bien marcada, con un fundamento, una base. Para esto, hermanos, yo quiero agarrar una parte de la Escritura en el segundo libro de los Reyes. No me voy a extender mucho, hermanos, solamente unos 30 minutos a partir de este momento. Segundo libro de Reyes, hermanos, capítulo número 5, hermanos. Vamos a hablar, hermanos, de un general, hermanos, que en algún momento formó y formuló un prejuicio en su corazón y en su mente. Y para esto, hermanos, quiero leerles un poquito acerca de la historia bíblica que aquí viene. Les voy a invitar, hermanos, para aquellos que traigan su Biblia, hermanos, que abran sus Biblias, ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5, versículo del 1 al 14, hermanos, y si no la tienen, bueno, presten atención, vamos a escuchar la siguiente historia, hermanos. Dice así: Eliseo y Naamán, dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Imagínense, hermanos, un hombre, un general tremendo, hermanos. Ustedes saben que para nombrar un general necesita tener muchas virtudes y cualidades. Tiene que ser casi una persona íntegra, hermanos, delante de aquellos que lo rodean. Tiene que ser un hombre con presencia, un hombre con conocimiento, un hombre con carácter, un hombre con fuerza. Tiene que ser prácticamente, como dicen en el mundo, hermanos, un tipazo, ¿verdad? Una gente con una personalidad que puede impactar a otras y ser un líder nato, un líder, hermanos, que nace como tal. Bueno, Naamán era así, era un líder por naturaleza, hermanos, pero tenía un gran defecto. Dice aquí, pero leproso. Yo les decía la última vez, hermanos, una persona leprosa no se podía dar el lujo de caminar abiertamente. ¿Se imaginan un leproso, un general leproso, tratando de comandar, tratando de ordenar, tratando de dar instrucciones a sus capitanes, a sus ejércitos, desde una habitación, o desde un cuarto, o desde una sala? ¿Se imaginan, hermanos, el poder que tenía ese hombre para poder transmitir esas palabras de autoridad para que pudiera hacer sus capitanes, sus ejércitos, lo que él decía? El rey decía, Naamán, tenemos que conquistar tal parte. Y Naamán, hermanos, inmediatamente comunicaba la orden y preparaba la estrategia y el plan de combate para poder conquistar a esa nación vecina o a ese imperio. Pero tenía un defecto, hermanos, dice que era leproso. Dice más abajo, y de Siria habían salido bandas armadas y había llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, regó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Hermanos, les voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. Estaba, hermanos, Naamán tenía una mujer de servicio. Esa mujer de servicio tenía a cargo otra mujer, era una muchacha israelita. El reino de Asiria, hermanos, había conquistado al reino del norte, que era Israel, con su capital Samaria. ¿Y qué había pasado en esto, hermanos? La muchacha que había sido capturada, hermanos, de Israel, cuando supo
de aquel general llamado Naamán, que era leproso, ella le dijo a la señora que le servía a Naamán, al general, y le dijo a la señora, vamos a suponer que era la ama de llaves, dijo, mire, señora fulana de tal, ama de llaves, allá en mi tierra, allá en Israel, hay un profeta llamado Eliseo. Ese hombre tiene poder, Dios le ha dado poder para curar este tipo de enfermedades. Hermanos, la lepra en la antigüedad era un juicio por parte de Dios, era pecado, hermanos. Eran personas que habían sido maldecidas por Dios mismo. La lepra era causa de eso. Ahora bien, cuando llega esto, hermanos, aquí, ¿qué es lo que sucede? El rey de Asiria, hermanos, el rey de Siria, manda a Naamán, su general, que era muy valioso para él, lo manda, hermanos, a Israel, lo manda con cartas de recomendación para el rey que estaba gobernando Israel, y le dice, mira, rey de Israel, aquí te mando a mi general, este es mi general, y quiero por favor que tú lo cures. El rey de Israel dijo, bueno, ¿qué acaso soy Dios? ¿Yo soy Dios para curarlo? ¿Para darle vida o para darle muerte? Pues no. De ahí pasa algo, hermanos. Estoy llegando ahorita a lo que es el tema del prejuicio, hermanos. Fíjense lo que pasó, hermanos. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Al parecer aquí todo iba bien, hermanos. Dice la escritura que llegó Naamán, ¿verdad? Imagínense ahí con sus soldados, llegó afuera de la casa de Eliseo, el profeta de Israel, hermanos. Eliseo, hermanos, era un hombre conocido, un hombre que había sido embestido por Dios mismo, con el poder de lo alto. De repente llegó Naamán, se pone al frente de la casa, y en eso Eliseo ni siquiera él salió, nada más mandó a su criado, ¿verdad? Mira, ya llegó Naamán, velo a recibir tú, mira, dile que agarra y se vaya a zambullir allí en Jordán 7 veces y va a ser limpio de su carne. Fíjense cómo actuó Naamán, hermanos. Y aquí viene el tema del prejuicio, hermanos. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Qué fue lo que hizo Naamán, hermanos? Él en su mente, en su mentalidad, formó un conocimiento que no existía todavía. Formó un prejuicio. Él ya se había imaginado cómo iba a salir Eliseo, ¿verdad? Iba a salir así, y de repente le iba a poner las manos, y de repente le iba a agarrar y hacer así, y de repente se iba a transformar su cuerpo y iba a ser sano. Naamán formó un prejuicio. Él creyó ver una realidad donde nunca la hubo, hermanos. Se enojó a causa de esto. Hermanos, nosotros solemos formar también siempre prejuicios. Solemos siempre esperar y exigimos más de lo que no es. ¿Sí me escuchó, hermano? A veces es como los productos que adquirimos, ¿va? Agarra el promotor de un producto electrónico y de repente nos dice, mire, esto es así, esto es así, esto es así, esto es así, así, así. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Nos está tratando de convencer para que nosotros podamos adquirir el producto. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando nosotros aparentemente ya tenemos el producto, cuando nosotros aparentemente ya adquirimos ese producto
y comenzamos a trabajar con ese producto, hermanos, nos damos cuenta de lo que no era lo que esperábamos. Y formamos un prejuicio. Formamos un juicio creyendo que eso era lo que queríamos y nos equivocamos. Hermanos, aquí quiero aterrizar, hermanos. Cuando nosotros formamos un prejuicio, hermanos, con respecto a alguien, con respecto a algo, siempre vamos a tender al error, a la equivocación, hermanos. Y nosotros vamos a adquirir un sentimiento de culpabilidad, nos vamos a incomodar. Yo pensé de verdad que en esa iglesia me iban a tratar mejor. Yo pensé que en esa iglesia eran así. Yo pensé que el pastor era así. Yo pensé que los hermanos eran así. Porque ellos dicen ser cristianos y ahí comienza el prejuicio, hermanos. Al final, quien termina enojado, quien termina frustrado, quien termina decepcionado, es la misma persona que formó ese prejuicio. Naamán, hermanos, ¿cuál fue el resultado de su prejuicio? Se enojó. Se enojó. Y el final del enojo, hermanos, es la amargura. Y de la amargura, hermanos, es el odio. Y del odio, la muerte. Así pasó, hermanos. Solemos ser prejuiciosos con la gente que nos rodea, con la familia, con nuestros amigos, en el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer, hermanos, para no formar prejuicios? Eso tal vez en la tarde, hermanos, lo platiquemos. Pero de antemano yo le quiero decir algo. Este general, hermanos, esperaba algo grandioso. Hermanos, nunca esperemos cosas grandiosas de las demás personas. Porque todos, hermanos, dice la Escritura que somos pecadores. Dice ahí en Romanos, yo se lo dije, en Romanos 3:10, no hay justo ni uno. Todos somos pecadores. Hermanos, la gente, hermanos, suele exigir mucho para con otras personas. Por ejemplo, al mejor estudiante siempre se le va a exigir ser buen estudiante. Pero el buen estudiante también es ser humano, ¿no es así, hermano Jorge? ¿Qué pasa con el que tiene una mente brillante, hermanos? Siempre nosotros, ¿verdad?, que no tenemos tal vez esa capacidad de poder tal vez retener o tal vez de poder razonar como razonan otras personas con esa habilidad. Quisiéramos, ¿verdad?, que esa persona siempre fuera de 10, porque nosotros no lo pudimos lograr y solemos exigir. Y cuando esa persona se equivoca, hermanos, ¿qué sucede? Solemos exigir más de lo que no es. Y eso nada más no con los estudiantes, hermanos, en todas partes. Al que es buen trabajador, al que es buen empleado, se le exige. Pensando, ¿verdad?, que se van a cubrir demandas que uno mismo no puede cubrir. Y al final, hermanos, ¿qué pasa? Nos frustramos. Dice aquí parte de esta historia. Fíjense cómo respondió. Dice, y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía, para mí saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Ya había condicionado todo. Y dice así, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Otro motivo, hermanos, de un prejuicio es el menosprecio, hermanos. Tener en poco y menospreciar. A eso nos puede llevar un prejuicio, hermanos, a menospreciar. El general Naamán, hermanos, menospreció, hermanos. Menospreció el lugar que el profeta Eliseo le había dicho a dónde se tenía que lavar. ¿Qué es menospreciar, hermanos? Es tener en poco algo o alguien o una situación. Simplemente. Hermanos, nos ha ocurrido, nos ha ocurrido aquí. Hace unos días, hermanos, y no estamos prácticamente, hermanos, para criticar, hermanos. Estábamos haciendo el otro día, mi esposo y yo, cuentas de las personas que han llegado, hermanos. Y si realmente nosotros hubiéramos permanecido, todos los que en algún momento han llegado a este sitio, hermanos, fácilmente ya fuéramos más de 40 personas. Fuéramos más de 40 personas, hermanos.
Y lamentablemente la gente que ha llegado aquí, hermanos, ha menospreciado este sitio, esta iglesia, y se han ido, ¿verdad? Oye, que ya me invitaron a la iglesia fulana de tal, y ahí se van. Ya formaron un prejuicio, y se van y ya no vuelven. Mira, aquí en esta iglesia, la verdad, toda la gente está bien animada, ¿va? Ahí ya no andas triste, no andas aburrido, mira, todo es muy padre, y hasta sales contento, ¿verdad? Y se van. Porque se formó un prejuicio, hermanos, y se menospreció un acto que venía por parte de Dios, hermanos. El hecho, hermanos, de que nosotros formemos un prejuicio nos va a traer problemas, hermanos. Pero hay soluciones. Miren aquí lo que pasó, hermanos. Más adelante en esta historia, ya estoy acabando, hermanos. Vamos a agarrar más fuerza en la tarde, hermanos. Solamente los estoy introduciendo a lo que yo quiero llegar en base a lo que es un prejuicio. Dice aquí en el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? ¿Qué era lo que estaban haciendo, hermanos? Sus criados le dijeron a este general: mira, tú eres un hombre muy valiente, tú eres un hombre muy arrojado. Si a ti te pidieran alguna otra cosa peor, ¿no la harías? Sabemos que tú lo harías, general, porque tú eres un hombre, ¿verdad?, de carácter. Ahora mira, aquí Eliseo te está diciendo que solamente vayas a ese río. ¿Qué te cuesta? Lo que les estaba diciendo, hermanos, lo que le estaban diciendo estos criados a Naamán es: compruébalo con tus propios ojos, pruébalo, ¿verdad? Convéncete tú mismo de esa opinión ajena y mala que tú tienes. Era lo que le estaban diciendo los criados a Naamán. Mira, tú tienes un juicio, tú tienes un prejuicio. Mira, dirígete hacia allá y vas a ver que vas a tener un concepto diferente de lo que tú creías que así era. Hermanos, un cristiano, la gente no viene a la iglesia por lo mismo. Qué aburrido. ¿Para qué vas a ese sitio? ¿Para qué te vas a cambiar de religión? ¿Para qué esto? ¿Para qué aquello? Porque la gente, hermanos, suele tener prejuicios. Pero cuando ya vienen y se dan cuenta de este lado, dicen: ah, pues así era, ¿verdad? Lo comprueban, hermanos. Vuelvo a repetir, lo que estaban diciendo aquí estos hombres era: cambia ese prejuicio, comprueba lo que es mejor, compruébalo, date cuenta por ti mismo. Dice versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, quien, el general Naamán, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué pasó, hermanos? Ahora ya no salió el criado de Eliseo. Ahora con quien habló directamente Naamán, el general limpio, fue con Eliseo. Ya no mandó Eliseo: a ver, tu criado, a ver, tú ve y sal a recibirlo y felicítalo por haber obedecido. No, hermanos, ahora Eliseo salió personalmente a recibir a Naamán. ¿Qué pasó con ello, hermanos? Hermanos, aquí podemos aprender 2 cosas. Eliseo era un profeta, era un siervo de Dios, era un hombre que Dios había escogido para predicar su palabra. Él tenía, vamos a decirlo así, hermanos, no quiero decir ninguna herejía, simplemente cierta posición que a Eliseo lo hacía especial. Obviamente, hermanos, también Naamán aprendió una lección: a que ese prejuicio, con un juicio, hermanos, verdadero, podía tener el concepto y la realidad de todas las cosas. Hermanos, cuando un niño, hablando ahorita que yo veo a los niños, ¿verdad?, comienzan a probar sus primeros alimentos, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Hay niños que nada más con tan solo ver el alimento le hacen así, miren. Y eso yo lo veo cada rato, todos los días, de lunes a viernes, hacen así. Y ya se ponen la cara así de...
así como de guante arrugado, ¿ah? Así y todo. Y no quieren probar el alimento. Pero cuando usted agarra, ¿verdad?, la cuchara y le pone el alimento que ellos se resisten y lo prueban, inmediatamente, hermanos, ellos hacen así y agarran solitos la cuchara y paca, paca, comienzan a comer, porque ellos tenían una idea equivocada de lo que era la realidad, hermanos. Así nos pasa a nosotros, hermanos, con el cristianismo. Conocemos a Cristo, seguimos creciendo y pensamos que la vida cristiana va a ser siempre sufrida, siempre aburrida, siempre fracasos, siempre rechazos, siempre discriminación, y no es así, hermanos. Conforme vayamos nosotros creciendo, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que la vida cristiana es lo mejor que le puede pasar a un ser humano. Dios nos libra de tantas cosas, hermanos, en la calle, de tantos peligros, de tantas cosas que ni nosotros ni siquiera, hermanos, tenemos una idea, y si las tenemos, tenemos un concepto muy equivocado, porque formamos prejuicios, hermanos. Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos realidades, que vivamos, hermanos, teniendo un juicio correcto de todas las cosas. Nosotros podemos generar prejuicios de otras personas, de ciertas situaciones, ciertos eventos, pero necesitamos crecer, hermanos, en nuestra fe, para no caer en esto, hermanos. En la tarde, hermanos, vamos a estar hablando de cómo podemos ser personas no prejuiciosas, cómo podemos vivir en base a la realidad y a la verdad. Hermanos, Satanás es padre de mentira, y él suele, hermanos, atacar a un cristiano en su mente. Es el área, hermanos, donde más Satanás ataca a una persona, hermanos, en su mente, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque una mente que no está ocupada en la palabra de Dios, una mente que no ora, hermanos, una mente que no medita en la palabra de Dios, va a ser un taller de maquinaciones por parte de Satanás. Vamos a soler juzgar, vamos a soler prejuiciar, hermanos. Vamos a ser personas prejuiciosas. Tener una opinión, una realidad antes de. Hermanos, yo espero en Dios que esta iglesia pequeña, hermanos, sepa ser una iglesia cabal, hermanos. Una iglesia que tenga juicios justos, hermanos. Les voy a dar un ejemplo, hermanos, y con esto acabo, para en la tarde poder platicar con ustedes, hermanos, poder predicar, hermanos, la segunda parte. Vamos a agarrar más fuerza en esto, hermanos, solamente los quise introducir. Yo les quiero decir algo, hermanos. En la iglesia, hermanos, donde estuve, hermanos, donde un servidor nació espiritualmente, hermanos, el pastor comenzó a predicar, hermanos, e ir a las calles, hermanos. Comenzó a ir, hermanos, este hermano pastor comenzó a ir a las colonias con autobuses, con carros, con camiones, y solíamos invitar a la gente, hermanos, porque a mí me tocó trabajar con él, solíamos ir a las colonias, ir a la gente a la iglesia. Y la gente, hermanos, iba a la iglesia, eran colonias muy pobres algunas, hermanos. Se comenzó a invitar a la gente, se comenzaron, hermanos, en algún momento dado a hacer despensas, hermanos, para ayudar a la gente pobre. Y se comenzó a hacer, hermanos. Pero muchas familias, hermanos, de esa iglesia, hermanos, no estaban de acuerdo, no estaban a favor. Decían que era como comprar a Dios, ¿verdad? Tratar de comprar la salvación al hacer esto así. Y llegábamos, hermanos, con esta gente de la colonia, hermanos, llegábamos a ese sitio. Y cuando llegábamos a ese sitio, hermanos, al templo, a la gente pobre, hermanos, la sentaban hasta atrás del edificio, hasta atrás. Imagínense gente, hermanos, donde escasea el agua, los niños, hermanos, que a veces no se podían bañar, olía un poquito mal, ¿va? La tierra aquí en sus mejillas. Entonces gente, hermanos, que de una u otra manera han sido golpeados, hermanos, vamos a hablarlo así, económicamente, hermanos, moralmente. Y cuando estaban así, hermanos, los sentaban hasta atrás. Y la gente, hermanos, que tenía cierta posición, ¿saben qué hacían, hermanos? Ni se sentaban alrededor de esas personas, se sentaban así a lo lejos. Es más, o sea, hacían hasta adelante para no juntarse. Mal dicho, hermanos, con la plebe, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso, hermanos? Se estaba formando un prejuicio. Se estaba volviendo una iglesia elitista, hermanos, donde solamente los ricos, ¿verdad?, podían tener un lugar.
Y eso no es así, hermanos. Jesús mismo dice, quieres ser como los ricos, y los ricos son los que os oprimen. Ellos son los que te oprimen y tú quieres ser así. No, hermanos. Vamos a tener que aprender muchas cosas, hermanos. A mí me gustaría, hermanos, que esta virtud, hermanos, con la ayuda de Dios pudiéramos generar, hermanos, el ser personas cabales, hermanos, con juicios certeros, hermanos, para poder actuar. Vamos a ponernos en pie, hermanos, por favor. En la tarde vamos a estar hablando la segunda parte de esto. Y vuelvo a repetir, Naamán tuvo consecuencias, hermanos, al principio, hizo un prejuicio. Dios le respondió de una manera diferente. Él tuvo que comprobar lo que era la realidad, hermanos, de las cosas. Hermanos, si yo les hiciera una pregunta en esta hora, tal vez ustedes me la puedan contestar y si no, la van a atesorar. Hermano, ¿qué concepto usted tenía de una iglesia cristiana? No me la conteste. Piensen por un momento. Tal vez algunos no tenían ningún concepto, porque nunca habían escuchado, porque nunca habían sabido de él. A lo mejor otros sí. Pero ¿qué concepto tenían acerca de los cristianos? ¿Qué concepto tenían acerca de una iglesia cristiana? ¿Qué concepto tenían? ¿Qué concepto teníamos acerca de Dios? ¿Cómo percibía nuestra mente la personalidad de Dios? ¿Quién era Dios? ¿En dónde estaba Dios? Yo me acuerdo, hermanos, que en Semana Santa, ahí en casa ponían la tele, ¿verdad? Y en la tele de repente salía la Via Crucis, la crucifixión, hermanos, salía, ¿verdad? Y de repente veía un hombre ahí cómo lo colgaban. Y yo decía, y de repente me decía mi madre, mira, ese fue Jesús, el que murió por nosotros. Y yo me quedaba así, como que, ¿ese es Jesús? Tenía un concepto totalmente diferente. Un prejuicio, hermanos, acerca de un Dios derrotado, hermanos, mas no victorioso. Vamos a orar, hermanos. Oremos, por favor. Señor y Dios y buen Padre, en esta hora te damos gracias. Yo te ruego, Señor, que poco a poco, Señor, nos des conciencia, Señor, para poder entender tu palabra. Es difícil, Señor. Es difícil poder ahondar en tu palabra que es tan profunda. Es difícil, Señor, poder expresar detalle a detalle tu voluntad perfecta para nuestras vidas. Señor, perdónanos porque en algún momento hemos formado prejuicios de algunas otras personas, entre hermanos, entre creyentes, como trabajadores, como empleados, como jefes, como hijos de Dios, Señor. Perdónanos, Señor, porque tenemos una realidad totalmente desvirtuada de lo que sería, Señor, una realidad perfecta que solamente eres tú, Señor. Padre, a veces pensamos también que la vida cristiana, Señor, siempre va a ser toda amargura, toda tristeza, toda aflicción, todo rechazo, todo tristeza y melancolía. Y esto no es así, mi Dios. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes cada día a crecer y que quitemos de nuestra mente, Señor, todo prejuicio y podamos comprobar por nosotros mismos cuál es esa realidad perfecta que tú tienes para nosotros. Te ruego, Señor, que en la tarde tú sigas hablando en nuestras vidas y que nos des un tiempo más ameno. Padre, tal vez fue esta semana muy cansada para algunos de nosotros, de luchas, de afanes, de trabajo, de falta de salud, etcétera, etcétera. Te ruego que nos des toda paciencia, Señor, que nos des energía, Señor, fuerza para continuar y que bendiga, Señor, este tiempo en la tarde. Ayúdanos a estar aquí, Señor, quita todo prejuicio, todo mal fundamento, todo mal camino para continuar y seguir adelante. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús.